tardes. Hoy tenemos aquí entrevista con la doctora Trinidad Plata. Es médica ayurveda o ayurvédica, se dice. Las dos. Cualquiera, pues sí. Bueno, dedicada a la ayurveda, digamos así, con quien tuve una consulta cuando no me sentí bien con los síntomas de la perimenopausia. Y Trinidad, si nos cuentas primero un poco tú, ¿qué haces en tu consulta? O cómo trabaja un médico ayurvédico. Ella tiene su consultorio en Bogotá, ya pondré los datos abajo. Bueno, en la consulta de medicina ayurvédica hacemos un estudio, un análisis de la condición general de la salud. Si bien es cierto que la medicina ayurvédica pues, es una de las que se consideran medicinas alternativas, por lo menos aquí en Occidente, pues en Oriente no es una medicina alternativa, es la medicina más utilizada, por ejemplo, en India es prácticamente el sistema de salud que se usa como convencional. Y más antigua. Muy, muy antigua. Tiene unos principios como muy básicos del conocimiento, que por no que sean básicos dejan de ser válidos. Pero lo que sí sabemos es que cuando uno implementa como estos conceptos de los 3 doshas, de los 5 elementos, aplicado a los síntomas que tú estás teniendo y las terapias que la medicina ayurvédica recomienda, pues la verdad es que es bastante efectivo. La gran mayoría de las veces los síntomas que no sean graves, y subrayo aquí pues que no sean síntomas graves, por lo general mejoran con tratamientos ayurvédicos muy sencillos, terapias, algunos cambios en la alimentación, en el estilo de vida, en cómo te relacionas con tu trabajo, con el ejercicio, con tus compañeros, con tu familia y planticas medicinales. Sí. La gran mayoría de las veces es más que suficiente. Entonces en la consulta pues hacemos ese análisis de qué síntomas tienes. También analizamos incluso laboratorios, digamos, dentro de una consulta convencional. Se aplican los principios de la medicina occidental en el sentido en que si necesitas un cuadro hemático te pedimos un cuadro hemático, si necesitamos ver cómo está tu riñón te pedimos la creatinina. Es decir, todas esas cosas siguen funcionando en paralelo de tal manera que podamos como obtener, yo siempre digo que es lo mejor de los dos mundos, ¿no? Lo mejor del mundo alopático, pero también lo mejor del mundo ayurvédico. Bueno, y Trinidad, yo sé porque algunas amigas te han consultado también por estos temas. Cuéntanos tú cómo puedes ayudar, por ejemplo, a una mujer que tenga unos síntomas desagradables en la perimenopausia o en la menopausia. ¿Cómo desde la ayurveda se puede acompañar esto? Creo que lo más importante y en lo que yo de hecho le doy más énfasis en una consulta de una mujer que está entrando en la etapa perimenopáusica es que se concientice de que es una etapa normal de la vida, que se haga amiga de esa época de la vida, porque como en muchas otras situaciones de la vida, entre más peleas con eso, más lo resientes. Entonces, cuando tú aceptas, entiendes que llegar a la menopausia es un proceso tan natural como aquel que se dio cuando te llegó tu primera menstruación, que es simplemente la manifestación de ciclos biológicos que tienen que sí o sí cumplirse, como que tú le quitas un poco como esa carga emocional y afectiva negativa que sobre todo en el mundo occidental tenemos sobre el tema de la menopausia. Infortunadamente, en Occidente las mujeres somos muy desvalorizadas en general, pero sobre todo después de que pasamos cierta edad, cuando nuestra apariencia no es la, entre comillas, óptima, cuando nuestro deseo sexual no es, entre comillas, óptimo, cuando a lo mejor estamos pensando en nuestro retiro o en nuestra jubilación desde la parte profesional, entonces nosotras mismas nos vamos dejando convencer de que estamos perdiendo valor, y como eso se acompaña en paralelo de los síntomas de la menopausia, tú empiezas a hacer una correlación, ¿no? Es que la menopausia es el final de mi vida productiva, el final de mi belleza, el final de mi salud, el final de mi matrimonio, el final de mi maternidad, o sea, todo, de mi vida laboral. Y por supuesto así sientes mucho más los síntomas. Entonces yo siempre empiezo mi discurso diciendo, no pelees contra tu menopausia, la menopausia debe ser venerada,
debes ser agradecida porque tiene muchas cosas detrás. Es la historia de tu vida como mujer, de tu vida como mamá, de tu vida como esposa, y no debería ser recibida de mala manera. Por supuesto hay síntomas, claro, hay síntomas porque están ocurriendo cambios muy significativos en lo hormonal, pero si tú los tomas como con la idea de que es algo transitorio, porque la mayoría de los síntomas más molestos son transitorios, y cuando yo digo transitorios no es de un día o de dos o de una semana, sino es un año largo, un año corto, pero es un año donde tú más resientes todo lo que está pasando a nivel hormonal. Y cuando yo digo a nivel hormonal, no es solamente en lo físico, porque también tienes cambios emocionales muy fuertes. El descenso de los estrógenos se manifiesta de muchas maneras en tu forma de sentir la vida, en tu estado de ánimo, en tu nivel de vitalidad. Es innegable que esos cambios aparecen. Pero poco a poco, en la medida que tú vas transcurriendo y vas pasando ese año, te vas dando cuenta que en efecto muchas cosas vuelven a su nivel de base o incluso mejor, porque tú ya has pasado, pues has saltado tantos obstáculos que ahora te sientes además es muy empoderada de haber pasado por encima de todos estos obstáculos, airosa, y entonces te sientes mucho mejor. Las oleadas de calor, por ejemplo, que son de las cosas que más molestan y más perturban a las mujeres, sí o sí desaparecen o pasan inadvertidas. Alguna vez una paciente me dijo, no doctora, no es que se hayan ido, es que ya no les pongo atención. Y yo, correcto. Tienes que dejar de pararle bolas y estar contando a ver cada cuánto te está dando una oleada de calor, y si sudaste o no, o si se te manchó la blusa o no, o si estás roja o no, estás mirándote en el espejo. Toda esa cantidad de cosas lo único que hacen es como exacerbar el síntoma y perpetuarlo. Pero sí o sí las oleadas de calor terminan desapareciendo, tarde que temprano terminan desapareciendo. ¿Y qué se puede hacer, por ejemplo, con hierbas o con planticas para, por ejemplo, las oleadas de calor? Entonces, primero tengo que contarte que una gran proporción de mujeres que terminan en terapia de sustitución hormonal o terapia de reemplazo hormonal lo hacen por cuenta de las oleadas de calor. O sea, no por depresión, ni crisis por nerviosa, depresión, ni que por la osteoporosis, ni por el colesterol, nada de eso parece ser lo que más motiva a una mujer a finalmente acudir a un ginecobstetra o a un ginecólogo a contarle de sus síntomas y a recibir, a aceptar la terapia de reemplazo hormonal. Con el agravante de que pues, la terapia de reemplazo hormonal, en efecto, si algo, para algo que sí sirve es justamente para quitar las oleadas de calor. Es inmediato. Tú te tomas 2 pastillitas de la terapia de sustitución hormonal y desaparecen por completo las oleadas de calor, porque básicamente tú vuelves a tener los niveles previos a antes de la menopausia de los estrógenos. Entonces, hasta ahí llegaron tus síntomas. Igual las isoflavonas y todo esto. Y también, de la misma manera las isoflavonas de soya, correcto. Que no son otra cosa que una terapia de sustitución hormonal de origen vegetal, pero es terapia de sustitución hormonal. ¿Okay? Entonces, la medicina ayurvédica, por ejemplo, tiene básicamente una planta muy famosa que se llama el shatavari. Es una raíz que se utiliza para hacer como esa transición, hacer que esa transición sea un poco más suave, pero la razón por la que el shatavari funciona es porque en efecto esta raíz contiene fitoestrógenos. Y sirve, no te estoy diciendo que no sirva, sí sirve. Pero de la misma manera, en algún momento lo ideal es retirar el shatavari, así como en algún momento lo ideal sería no tomar isoflavonas de soya. El cuerpo humano es perfecto en su diseño, y en su diseño dice que después de los más o menos 49, 51 años en promedio, el efecto de los estrógenos en una mujer a esa edad es completamente diferente al efecto de los mismos estrógenos en una mujer por debajo de esa edad. Una mujer por debajo de 50 años, bajo el efecto de los estrógenos, es una mujer fértil. Ya, punto. ¿Para qué sirven los estrógenos? Para la fertilidad, para ovular. Después de los 50 años, el diseño humano dice
que los estrógenos en una mujer de esa edad tienen un efecto proliferativo. ¿Proliferativo de qué? De cualquier tipo de células, sobre todo de las células que tengan receptores para estrógenos. Entonces ahí tenemos a la glándula mamaria, la próstata en los hombres, el endometrio en nosotras las mujeres, el ovario. Entonces poner estrógenos en una época de la vida donde el diseño original dice que después de los 50 años es mejor no tener estrógenos porque esos estrógenos van a ser de las suyas en la proliferación celular de estos tejidos que tienen receptores para estrógenos, nos lleva a estar en riesgo, a asumir un riesgo que la naturaleza no nos lo dio por default, digámoslo así. Entonces es mejor seguir el sonido de la naturaleza, aceptar que los estrógenos ya no van a estar, acostumbrarnos a este nuevo estado hormonal y tenernos mucho amor y mucha compasión con los síntomas que llegan y no desvalorizarnos nosotras mismas con esos síntomas que sí o sí son molestos, claro que sí. Algunos desaparecen, otros empeoran. Ahorita hablamos de la vaginitis atrófica, si me lo permites, sí, claro. Que van empeorando, pero que también hay algunas otras maneras de lidiar con eso distintos a la terapia de sustitución hormonal. Muy bien. A propósito de esta de la vaginitis, sí me han comentado varias mujeres la molestia, incluso para caminar. Claro, a la medida que pasa, a diferencia de lo que pasa con las oleadas de calor, que poco a poco las vas sintiendo menos, la libido otra vez también vuelve, sí, chicas, vuelve a pasar. No, pero los calores vuelven, decía mi madre. Sí, tienen épocas. Ahí 60 vuelven, 70 vuelven. Y ya llega un momento en que tú vuelves a sentir deseo sexual. Es que el primer año es fatídico, el primer año es como no quieres que nadie te mire ni nada, no quieres nada relacionado con el sexo. Después la cosa vuelve un poco a normalizarse, ¿sabes? Como cuando el deseo sexual es algo que viene del hipotálamo, de una estructura muy autonómica aquí en el cerebro. Y nuevamente el hipotálamo como que se va acostumbrando a que ahora ya no tienes, por decir algo, nivel 10 de estrógenos, sino que ahora vivimos con nivel 2. Y eso está bien, y con eso él empieza a funcionar de nuevo y vuelves a tener deseo sexual. Pero lo que sí sucede es que la falta de influjo de los estrógenos sobre el tejido vaginal, sobre la mucosa vaginal, sí es acumulativo a lo largo del tiempo, y entonces la vagina se pone muy estrecha, se pone muy seca, el orificio vaginal es más pequeño que lo que era antes, menos distensible, entonces la capacidad que tiene de recepción, digámoslo así, de la vagina se ve muy comprometida, y eso va empeorando con el tiempo. La verdad, eso sí va empeorando con el tiempo. Entonces llega un momento en que tú ya tienes otra vez ganas de tener relaciones sexuales, pero cuando vas a tener una relación sexual duele, sangras, te da vaginitis al día siguiente o una cistitis. Entonces ahí sí toca como desde muy al principio, recién empezado de la menopausia, tener ciertos cuidados vaginales, de mantener el trofismo vaginal, aunque en ese momento no tengas síntomas. Los síntomas van a llegar sí o sí, 2 años después. ¿Les llegan a todo el mundo? Yo creo que sí. Ay, yo creo que la que diga que no es porque no dice, es porque le da pena decir. No veas esa noticia. Pero sí, es mejor como saberlo y decir, bueno, ¿qué puedo hacer desde ya para cuidar mi vagina y que en 2 o 3 años no esté yo tratando de revertir algo que a lo mejor ya para ese entonces es difícil? Ahí existen muchas modalidades. Por ejemplo, en Ayurveda utilizamos óvulos vaginales que los hacemos en casa a partir de ghee, mantequilla clarificada. Ese ghee se medica con el shatavari, la misma planta que te dije, que tiene unas concentraciones muy pequeñitas de fitoestrógenos, y el vehículo es el ghee. Entonces, como es un vehículo graso, se absorbe muy bien por la mucosa vaginal, y esa es una manera 2 o 3 veces a la semana de mantener como un poquito el tono estrogénico sobre la mucosa. Lubricar todos los días, eso lo hacemos con aceite de coco, comestible por supuesto, todos los días, o sea, como, haz de cuenta como adquirirlo como una rutina de aseo personal de todos los días. Me baño los dientes y
me lubrico la vagina. Todo de mañana y de noche, no importa si estoy teniendo vida sexual activa o no estoy teniendo vida sexual activa. Es una buena idea mantener bien lubricada la vagina. Tomar probióticos o comer comida fermentada para mantener una flora vaginal saludable que impida que tengas infecciones tanto urinarias, que se presentan mucho después de la menopausia, como infecciones vaginales. Yo pienso que hay que mantener actualizada, como entrenada la vagina, digo yo, porque la verdad es que cuando uno pierde el deseo sexual, pues deja de tener relaciones. Y dejar de tener relaciones probablemente hace que tu vagina se estreche un poco más rápido, o que ella se desacostumbre a que algo llegue por ahí de visita. Entonces, mi mejor consejo es acostumbrar a la vagina a que se distienda. No estoy diciendo que es obligatorio tener pareja ni tener penetraciones masculinas, pero sí de repente aprovechar el momento que te vas a poner el ovulito, el óvulo que vamos a preparar, o el momento en que te lubricas con el aceitico de coco, para de una manera muy suave y cariñosa, uno mismo, solamente uno mismo sabe qué tanto puede recibir o qué tanto no, y hacer un pequeño masaje con el dedito lubricado en el introito vaginal. Y como intentar como despegar lo que está pegado, o cuando una cicatriz que se está pegando y uno le manda a hacer masajito, más o menos funciona de esa manera el tema de la vagina. Esa sería mi recomendación más sentida, porque es algo que sí o sí va a molestar. Amigas, pero a veces ni siquiera le dices al ginecólogo. No. Y no, yo por ejemplo se lo escucho a algunas amigas, pero es amigas en conversación muy íntima, pero que estemos en un cumpleaños y digan, uy, sí, la vaginitis, como diciendo los calores, no se habla. No, de los calores sí se habla mucho. Sí. Pero los cambios de ánimo también. Los cambios de ánimo también. Sí, a nosotros nos sorprendió mucho porque hace un par de años hicimos un retiro de menopausia en un sitio hermosísimo en La Calera. Éramos solo chicas menopáusicas, todas, estábamos por encima de los 50 todas, y fue muy curioso ver cómo pues nos abrazamos todas en un mismo abrazo sentido de wow, o sea, yo me había quedado callada porque yo no sabía que esto era así, y por eso no se lo digo a nadie, no se lo digo a mi médico, no se lo digo a mi pareja. Sí, es un tema tabú. Lo mismo con el tema del deseo sexual, ¿no? La libido baja muchísimo, y pues desafortunadamente, digo yo que pocas, no digo que todas, pero pocas mujeres tenemos una comprensión apropiada de nuestras parejas a este momento de nuestras vidas. Y de alguna manera nos sentimos un poco responsables, a veces obligadas a tener unos encuentros sexuales que para nada son satisfactorios para nosotras, ¿cierto? Pero que con el temor de la infidelidad y el temor de esto y el temor de lo otro, y como me toca, ¿sí? Pues terminamos cediendo, ¿no? Y eso no debería ocurrir de esa manera. De acuerdo, es un tema. Otro tema interesante son los cambios de ánimo tan bruscos. Justamente hace poco, y eso sí fue una reunión de más gente, una mujer se estaba abanicando y hablamos, entonces yo le dije, no, pues que mis cambios de ánimo han sido brutales. Y entonces empezamos a hablar de eso, y una sí dijo, no, yo sí me volví la típica señora histérica que no me pueden hablar, y dije, yo también cumplo con ese patrón del cliché de estás menopáusica, sí. Claro. Yo creía que no me iba a dar, yo por qué, yo con mi feminidad no tengo problema, no estoy confrontada, no tengo rabia con, no. Y un mal genio que a veces me levanto y digo que no he sido nunca mal genio, y de repente es un mal genio constante y digo, no puede ser. Hay hierbas también que nos ayudan, por ejemplo, que no tengan carga hormonal a estabilizar. Sí, claro, las que llamamos nootrópicas en inglés, o adaptógenos neuronales en español. Las plantas adaptógenas. Antidepresivos. Sí, es como el antidepresivo herbal, un poco más o menos. A diferencia de los antidepresivos, bueno, los antidepresivos normales lo que hacen es llevarte a un high, sí o sí, ¿no? Como que asumen que tú estás down, y por el mecanismo de acción de un antidepresivo,
se cambian un poco los niveles de los neurotransmisores y te llevan a un nivel de chévere, me siento más alegre, más high, ¿sí? Los adaptógenos en eso son un poco distintos porque, como su nombre lo indica, la planta adaptógena tiene un mecanismo de acción distinto en el sentido de que no te lleva a un high porque sí, sino que, como su nombre lo indica, te ayuda a adaptarte, a que tú respondas de una manera más apropiada. O sea, si estás muy down, pues un poquito más high, pero si estás muy high, pues ¿para qué te voy a poner más high? Sino, sí, es más bien como a ir adaptándote a las nuevas circunstancias y a tu nuevo entorno, hormonal en este caso. Negar que los cambios emocionales existen con la menopausia es tratar de tapar el sol con un dedo. A la luz de la ciencia sabemos que las hormonas tienen efectos sobre las estructuras neuronales del sistema nervioso central. No sé si, bueno, de pronto de nuestras escuchas y que nos comparten en el canal, muchas habremos en algún momento de nuestra vida tomado anticonceptivos como método de planificación. Y creo que todas deben recordar lo raro que se siente uno cuando toma los anticonceptivos orales. Lo que pasa es que, como la motivación es distinta, ¿sí? Entonces tú te empiezas a tomar los anticonceptivos con muchas otras motivaciones positivas, como por ejemplo no quedar en embarazo, tener una vida sexual más libre, en fin, una cantidad, quitarme el acné, y ahora los dejan para el acné. Entonces, claro, pues yo tengo muchas expectativas positivas de tomarme el anticonceptivo. Entonces, como que de si me siento rara en lo emocional, queda un poco de lado o no le paro tanta bola. Pero lo cierto es que cuando uno toma ovulatorios orales, que son hormonas, uno se siente raro, uno tiene unas reacciones emocionales diferentes, hay cierto grado como de irascibilidad, dependiendo de en qué numerito de la pastilla del cartoncito vayas, ¿no? Pero en la medida en que vas avanzando en el ciclo, por ahí del día 18, el día 21 en adelante, tú ya estás así como una fiera, porque ya los niveles de hormonas son mucho más altos. Entonces, claro, pretender que cuando se te bajan todas esas hormonas tú vas a seguir siendo la misma flor del campo, pues no, ¿sí? Vas a tener más irascibilidad, vas a estar más sensible, a veces tienes la llorona, a veces estás al otro lado, estás histérica, furiosa con el mundo, o simplemente te da la depre, amaneces mal, no quieres hacer nada. Y yo creo que el mejor abordaje de esto es ser muy compasivo y amoroso con uno mismo, ¿no? Y entender que estás pasando por un cambio hormonal tremendo, que poco a poco te irás acostumbrando a él, que eso no es de por vida, y tratar de no caer en la medicación, tratar. Claro, habrá casos de casos, sobre todo si tienes una condición premórbida, o sea, si tú ya venías, por ejemplo, con un cuadro de depresión mayor y tal, por supuesto los síntomas pueden exacerbarse al inicio de la menopausia, eso lo conocen muy bien los psiquiatras. Ellos muchas veces tienen que hacer ajustes de dosis al momento del inicio de la menopausia o cambiar de medicamento, como para ajustarse a esta nueva realidad. Pero si tú no tienes una condición premórbida, si tú tienes un antecedente, digamos, como de una sanidad mental normal, pues es simplemente observarte muy amorosamente, muy compasivamente, y saber que todo esto ocurre pues porque están ocurriendo cambios hormonales muy fuertes en un año o un año y medio que va a durar ese periodo. Las plantas que utilizamos entonces son los adaptógenos. Ahí utilizamos, por ejemplo, la Witania somnífera, que es la ashwagandha, muy conocida ahora, muy conocida hoy en día. También utilizamos plantas como el brinjaraj. Siempre las seleccionamos mucho dependiendo del dosha predominante de la persona que nos está consultando y de los síntomas que tiene, porque no es lo mismo el síntoma depresivo puro. El síntoma depresivo puro es muy kapha, muy de estancamiento, muy de tierra y agua, de lodo, de no me muevo, de frialdad, entumecimiento. Eso es un síntoma kapha. Entonces necesitará plantas que sean acordes para lidiar con ese exceso de kapha. Pero también hay síntomas muy pita, ¿no? El síntoma pita es la rabia, la ira, estallar en furia, pelearse con todo el mundo en la calle. Y ese síntoma también pues necesita un abordaje desde la medicina ayurvédica, sí, de un nootrópico, pero ya no necesitamos ese efecto anti-kapha, sino más bien un efecto anti-pita, que es el elemento fuego, o sea, de la rabia, de la ira, del enojo.
También están los síntomas Vata emocionales de la menopausia son muchos, son los que más se ven. Inseguridad, miedo, baja autoestima, nerviosismo, insomnio, mucha sequedad como un síntoma muy predominante de sequedad, seco todo, seco piel, seco ojos, seco vagina, seco el pelo. Entonces en ese contexto pues también tanto terapias como plantas se seleccionan más bien pensando en lidiar un poco con este síntoma de exceso de Vata. Ahí la ashwagandha probablemente es la más socorrida. Se me ocurre una pregunta hablando de las doshas. ¿Hay como una dosha que sea más predominante a sentir más fuerte esos cambios hormonales? Creo que no, sino que son distintos los síntomas. Entonces, una persona que toda su vida ha sido predominantemente Kapha, probablemente cuando le llegue la menopausia va a estar mucho más con esos síntomas Kapha, sobre todo desde lo emocional. Bueno, hay otras cosas que también se manifiestan más, por ejemplo, el cambio de peso. Una mujer que ha sido predominantemente Kapha durante toda su vida, al momento de llegar la menopausia se va a subir de peso, que es un síntoma cardinal del desequilibrio Kapha. Y su estado de ánimo probablemente va a ser más tendiente a la depresión y a la tristeza, a la nostalgia, más que a la ira o a la irascibilidad. Por el contrario, y en el polo opuesto estarían las mujeres más Vata. Son mujeres que toda la vida han sido más de predominancia Vata. Entonces al inicio de la menopausia los síntomas más predominantes van a ser también Vata, más insomnio. Estas chicas, por ejemplo, en lugar de subir de peso empiezan a perder peso de una manera muy importante. La masa muscular se les va en cuestión de 6 meses si no hacen algo al respecto. La osteoporosis viene inmediata y muy severa con fracturas. El insomnio es muy fuerte. Entonces, dependiendo más bien como de tu constitución previa, probablemente los síntomas van a ser un poco diferentes durante la menopausia. Y durante esas épocas podemos a través de la alimentación también armonizar nuestro dosha. Sí, que eso pues pretendemos hacerlo durante toda la vida, pero la idea es que tú sigas como el plan de alimentación que más se ajuste a tu dosha predominante, subrayo predominante porque no estamos hablando de exclusividades, estamos hablando de predominancias de biotipos, pero también que tengas una postura muy de observación de cómo se van sucediendo esos cambios, ¿no? Porque la medicina ayurvédica podrá decir, por ejemplo, por decirte algo, para poner un caso así muy concreto, una mujer que siempre haya sido muy Kapha, la medicina ayurvédica dice que no debería consumir, por ejemplo, lácteos todos los días, ¿no? Es algo que de entrada les decimos, mira, cuídate de los lácteos tienden a producir más obstrucción, más estancamiento, te hacen subir mucho de peso, en fin. Entonces venimos como con esa historia de no lácteos y pocos carbohidratos en una persona Kapha. Sin embargo, pues hay una situación muy particular que puede presentarse durante la menopausia de una mujer Kapha y es que tenga osteoporosis. Eso podría ser perfectamente viable. Entonces, en ese contexto, suprimir radicalmente los lácteos de pronto no sea una buena idea. Entonces uno ahí tiene que empezar como a individualizar, muy puntualmente cada caso en particular y hacer una observación y observar en el tiempo qué está pasando, ¿no? Cómo va evolucionando esa menopausia en esta mujer en particular y en lugar de seguir una dieta así como sí o sí la que siempre habrías traído, ¿no? O sea que ahí la importancia de una vez saber uno qué dosha predomina y también uno puede hacer como un autoanálisis y mirar también qué te conviene consumir y qué no de alimentos o beber e irlos equilibrando también. O sea, no necesitamos correr al médico ayurvédico para que nos ayude, porque en este canal queremos como hablarle a todo tipo de mujeres, ¿no? Si tienes el presupuesto para hacerte todas las terapias del mundo, maravilloso, ¿no? Sí. Y si te puedes ir a una clínica 3 meses, genial. Pero si no te lo paga tu seguro. Pero hay mucha gente que no puede acceder a esto, pero uno sí puede, gracias a internet, meterse, bueno, ¿cómo hago la encuesta? Entonces, ¿cuál es mi dosha predominante? ¿Y qué puedo hacer para ayudarme con esto? Sí, por lo general, siempre que uno recurre o que yo les digo a mis pacientes que pueden recurrir a información en internet, bueno, primero como ir a páginas serias, porque como en todo, pues siempre hay charlatanes que andan diciendo 1000 cosas.
Entonces, como recurrir a instituciones reconocidas de la medicina ayurvédica, que pueden ser colegios, escuelas, digamos, de medicina ayurvédica, universidades ayurvédicas, institutos nacionales ayurvédicos, ¿sí? Como estatales, que por lo menos te garantizan que la información que está contenida en sus páginas pues es confiable. Casi todos esos sitios, así digamos, institucionales serios, por lo general tienen una herramienta al alcance del común de la gente, que son los cuestionarios, ¿no? Y los cuestionarios online, si bien tienen muchos errores, ¿sí? Y cosas que no deberían ser, por lo general sirven como un primer approach, como un primer abordaje, para que tú más o menos tengas una idea de en qué momento te encuentras. Entonces, la mayoría de los cuestionarios ayurvédicos hablan sobre tu Prakruti, que es el dosha predominante de base, con el que naciste, con el que deberías mantenerte durante toda tu vida en una condición de salud buena. Y hay algunos que además traen un cuestionario adicional, que es el Vikruti, que es como preguntas relacionadas a qué ha cambiado, para ver si tú te estás desviando de ese dosha original. Muchas veces cuando tú haces esos dos cuestionarios, sí te explican que cuando vas a llenar el primero, que es el del Prakruti, te están preguntando no sobre la condición actual necesariamente, sino como la condición de base, la que tú corrientemente siempre has tenido. Por ejemplo, lo más fácil con relación al peso. ¿Estás en sobrepeso? Entonces la respuesta para el Prakruti no es si en este momento estás en sobrepeso o no, sino a lo largo de tu vida, ¿qué ha sido lo que casi siempre ocurre? Que estás por debajo de tu peso usual, normal, que estás por encima de tu peso normal y andas luchando porque te subes, o la verdad el peso es una cosa como que no se ha modificado durante toda la vida. Ahí estaríamos haciendo preguntas sobre tu dosha predominante en el Prakruti, en la base, en lo que tú tienes como de nacimiento. Y en cambio, en los cuestionarios del Vikruti estamos hablando de cambios recientes. O sea, has bajado de peso en los últimos 6 meses. ¿Cómo es? Ahorita estás muy delgada. O sea, y eso nos habla de un desequilibrio que viene ocurriendo de alguno de los doshas, pero que es un cambio reciente. Y así con la digestión, con la piel, con el estado de ánimo, por supuesto. Hemos estado mirando, bueno, hacemos ayunos y hacemos a veces grupos de ayunos, y la verdad muchas mujeres nos han contado que el ayuno para lo que llamamos dolencias o malestares de estos cambios hormonales les ha venido muy bien. Hay gente que se ha pasado a una comida al día y dice que se le fueron todos los síntomas, y bueno, otros con el ayuno pues se mejoran bastante. Pero hay una dosha a la que no es recomendable el ayuno, ¿no? En general las personas vata, que están en desequilibrio vata, y porque la menopausia en sí mismo es un desequilibrio vata, no es conveniente los ayunos muy prolongados. Lo que pasa es que uno tiene que ver los ayunos o el efecto de los ayunos en una perspectiva relativista, digámoslo así, de por qué sirven. Y no es que sirvan porque estamos ayunando, sirven es porque estamos comiendo mucho. Es una cosa semántica, pero es una cosa real. Sí, la verdad, nosotros comemos de más. Comemos mucho. Sí. Tenemos esa fortuna, que no sé si es infortuna, de tener acceso irrestricto a los alimentos. Que nos está matando. Es una de las primeras causas de muerte. Eso nos está matando. Claro. Entonces, claro, cuando dices que yo ayuné y me mejoré, entonces yo me atrevo a decir, pues no es que el ayuno como tal te mejore, es que parece que ahora sí estás comiendo lo que necesitas, no en exceso, como estabas comiendo antes. Ay, muchas gracias, Trinidad, de verdad, por toda esta información, que yo creo que esto sirve como para dar una luz, o si alguien quiere buscar ayuda ayurvédica, que sepa que hay diferentes formas de ayudarse, que se puede acudir, y puedes acudir a tu médico ayurvédico y hacerte terapias, y si no buscar, y si no preguntar qué hierba, y yo creo que se pueden pedir en casi todas las partes del mundo, ¿no? Sí, digamos ahora con el tema de la globalización, bueno, depende de lo que suceda con el dólar y toda esta cosa de la recesión, pero en general muchas de las preparaciones herbales se consiguen en línea. También, de nuevo, recomiendo
que se fijen de quién lo están pidiendo, no pidan por Amazon o por un dispensador así como corriente, porque nadie te garantiza, digamos, la pureza de esas plantas. Algo que de pronto deben conocer de la medicina ayurvédica es, en India se produce muchísimo producto ayurvédico, o sea, es una producción masiva de compuestos herbales, no se imaginan ustedes cómo es eso. Y en India, y en particular la medicina tradicional ayurvédica, acepta como parte del tratamiento el uso de metales pesados, cosa que en Occidente pues está completamente prohibido. Entonces a veces sí toca como tener un laboratorio que sea reconocido, que tenga certificado de buenas prácticas de manufactura, y muchas veces eso no está en India. Uno piensa que porque está pidiendo a India le va a ir mejor, y resulta que no, a lo mejor sale un poco más seguro para uno como consumidor final hacer un pedido a un laboratorio ayurvédico, pero que tenga su planta y todos sus registros, por ejemplo en Estados Unidos, donde el tema del control sobre los metales pesados y las buenas prácticas de manufactura son mucho más estrictos. Uy, eso es importantísimo. Sí. Y pensarías, por ejemplo, en sacar un producto que le pueda servir a varias mujeres ayurvédicas, que sepamos que es de un laboratorio que confíes y que podamos aquí ofrecer. Cada fórmula, o yo por lo general en mi práctica médica lo que hago es que diseño una fórmula para cada persona. A medida. Es una fórmula a medida. Y yo creo que si en algo se diferencia la medicina ayurvédica de la medicina convencional, es que no hay fórmulas estándar para situaciones estándar. O sea, tu menopausia no es mi misma menopausia, segurísimo que no. Sí. Entonces, la recomendación mía es, traten de buscar de pronto una consejería. Existen distintos niveles de atención en Ayurveda. Digamos, la que yo doy es una atención médica ayurvédica para cosas, digamos, enfermedades importantes, graves, que necesitan atención médica, pero existe un nivel, digamos, por debajo en términos de cualificación, que puede ser incluso más fácil de conseguir y también más accesible desde el punto de vista monetario, que son los consejeros ayurvédicos. Los consejeros ayurvédicos usualmente no son médicos de carrera, son de múltiples profesiones, hay arquitectos, diseñadores, que se interesaron muchísimo por Ayurveda, que se formaron en conceptos de salud, de promoción y prevención en ayurvédica. Y este tema de la menopausia, porque repito, la menopausia no es una enfermedad que necesite tratamiento, un consejero de salud ayurvédica perfectamente puede ayudarte. Perfecto. Muchísimas gracias. Tenía otra pregunta, igual voy a poner luego aquí la información sobre los óvulos. Y no, creo que quedó muy claro, y sabemos que ya la pastilla, así como tú dices, cada menopausia es diferente, no podemos esperar que las hormonas que nos manda el médico, las sintéticas, ya para todo el mundo igual, porque a veces es más bien progesterona. Y les digo así de entrada, el último recurso, por favor, el último recurso al que hay que recurrir es la terapia de sustitución hormonal. Aunque sean bioidénticas. Aunque sean bioidénticas. Es más, te podría decir, pues porque son bioidénticas, actúan bioidéntico a los estrógenos, y justamente estamos diciendo que tu cuerpo no recibe bien ese actuar hormonal después de los 50 años. Poco a poco, incluso los mismos endocrinólogos y los mismos ginecólogos con el tiempo han ido migrando a esta corriente mucho más conservadora, y ya la terapia de sustitución hormonal tiene unas indicaciones muy precisas y muy particulares. No es para cualquier mujer que entre en menopausia. Muy interesante, y es importante saberlo porque, ¿por qué te lo digo? Porque el primer sitio al que fue a mi ginecólogo y le dije, estoy pasando por esto, y me dice, ay, típico, y me pasó la receta de las hormonas, y yo me asusté y dije, pero esto es cancerígeno, esto... No, mi mujer lo lleva tomando 10 años, no pasa nada. Y me asusté mucho y me puse a mirar y fue como no. Y entonces a veces no investigamos más, preguntamos más, y hay que saber que hay más oportunidades de calmar esos síntomas que a veces son molestos, o de sobrellevarlos mejor que con la sustitución hormonal. Incluso yo tengo una apreciación, esto es una apreciación muy, muy subjetiva y personal, perdón si de repente agredo sin querer,
pero siento que la mayoría de las veces cuando a ti te recetan así de entrada la terapia de sustitución hormonal, usualmente es un ginecólogo y no una ginecóloga. Wow. En mi caso fue así. Y cambié a ginecóloga mujer. Sí, yo tengo muchas teorías ahí al respecto, pero eso nos daría como para un seminario completo. Interesante. Cómo funciona la hegemonía patriarcal al momento de patologizar y medicalizar la menopausia. Muchas gracias, Trinidad, por esta información, esta luz que arrojas aquí sobre esta etapa de la vida tan importante, tan interesante y además sobre la que queremos hablar e informarnos, comunicar y también entender a nuestras madres, abuelas Sí. o en la etapa en la que estemos, no solo a nosotras mismas, ¿no? Sí, y sobre todo las que son mamás, pues que desde muy chiquitas cojan a sus chicas, a sus niñas y les hablen sin tapujos, sin tabúes, Sí. ¿no? Porque la sexualidad y lo que tiene que ver con nuestra sexualidad no solamente es el asunto de la menopausia, ¿no? Son muchas otras cosas que ocurren desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, y muchas veces por ese tabú que tenemos de hablar de nuestra sexualidad, pues pasan cosas que no son afortunadas. De acuerdo. Y también hay una cosa que es que menopáusica ha sido siempre un insulto. Estás menopáusica. Claro. Yo lo hice de adolescente y mi madre me dijo, perdona un momento, ¿qué es lo que me estás diciendo? Sí. ¿Por qué me insultas con eso? Y tuve que parar y retroceder y rebobinar y pensar, es verdad. Es como decirle a alguien, tú, bueno, adolescente también se dice, eres un adolescente. Y bueno, sí hay cambios hormonales y cerebrales que ocurren con las hormonas, pero no debe ser un insulto, No porque a un hombre no ser. se le dice andropáusico. Claro, no debería ser, es un lenguaje que debería estar absolutamente prohibido porque es terriblemente violento y agresor contra la mujer. Y también cualquier enfermedad, ¿no? La usamos de... Es un depresivo, es un neurótico, es un bipolar, Sí, no es un insulto, sí, es una enfermedad. Sí, así es. Que merece todo el respeto. No, gracias por esta luz, de verdad que te agradezco muchísimo por esta entrevista. Con muchísimo gusto y bueno, las felicito por ese canal tan ilustrativo y tan... sé que va a ayudar a muchas personas. Sí, vamos a ver. Gracias. Gracias.